Hola y bienvenido a tu canal de ciencia. Hola, les saluda Johnny Ramos. Bienvenidos a este espacio de circuitos eléctricos. Hoy desarrollaremos un circuito de segundo orden, en el caso subamortiguado, mediante ecuaciones diferenciales, es decir, respuestas en el dominio del tiempo. Nos dan el siguiente ejercicio y nos dice: en el siguiente circuito el voltaje del capacitor para t menor que 0 segundos es 1 voltio y la corriente del inductor para t menor que 0 segundos es 0.5 amperios. Determinar, inciso A, la frecuencia natural no amortiguada y la frecuencia neperiana del circuito. Inciso B, el voltaje del capacitor para t mayor que 0 segundos. Inciso C, el voltaje del capacitor en 126 milisegundos. Y tenemos lo que es el diagrama del circuito. Ya nos dan, ¿verdad?, los datos para tiempos menores que 0, la corriente del inductor en 0 y el voltaje del capacitor en 0. El circuito no estaba polarizado, yo lo polaricé, por lo tanto nosotros solo lo vamos a analizar para tiempos mayores que 0. Yo voy a trabajar por análisis nodal, pero ustedes lo pueden trabajar por análisis de malla. Yo nombré los nodos como V sub S, V sub CDT y V sub LDT. Haciendo una lectura de corrientes de Kirchhoff al nodo V sub CDT, tenemos lo siguiente: 10 sobre 23, que 10 sobre 23 es el inverso de 2.3 ohmios. Entonces 10 sobre 23 multiplicado por V sub CDT menos V sub S más 5 sobre 23, que es el inverso de 4.6 ohmios, multiplicado por V sub CDT menos V sub LDT más I sub CDT igual 0. Lo multiplico por un 23 para eliminar estas fracciones y que el cálculo me quede más simple. Eso me queda 15 por V sub CDT menos 5 por V sub LDT más 23 por I sub CDT igual a 10 por V sub S. V sub S es igual a 20, pero yo lo voy a trabajar como una variable, ya que eso me va a facilitar el cálculo cuando aplique el operador diferencial. Hago una lectura de corrientes de Kirchhoff al nodo V sub LDT y eso me queda 5 sobre 23, que es el inverso de 4.6 ohmios. Eso multiplicado por V sub LDT menos V sub CDT más I sub LDT igual 0. Lo multiplico por 23 y eso me queda 5 por V sub LDT menos 5 por V sub CDT más 23 por I sub LDT igual 0. Y esta es mi segunda ecuación. Continuamos y llevamos lo que es el recordatorio, el equivalente de la corriente del capacitor, el voltaje del capacitor, el voltaje del inductor y la corriente del inductor y a cuánto equivale L y C. Como me están pidiendo el voltaje del capacitor, entonces yo voy a sustituir las corrientes por su equivalente. Entonces prosigo con la primera ecuación y voy a sustituir lo que son la corriente. En este caso, la corriente del capacitor. Entonces esto me va a quedar 15 por V sub CDT menos 5 por V sub LDT más 23 multiplicado por C por la derivada del voltaje del capacitor igual a 10 por V sub S. Entonces esto me queda como 15 por V sub CDT menos 5 por V sub LDT más 299 entre 20, ya sustituyendo la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor igual a 10 por V sub S. Y esa es mi ecuación 1.1. Hago lo mismo con la ecuación 2, ¿verdad? Sustituyo la corriente del inductor. Entonces eso me queda 5 por V sub LDT menos 5 por V sub CDT más 23 multiplicado por 1 sobre L y eso multiplicado por la integral de 0 a t de V sub LDT igual 0. Esta integral pues la voy a eliminar derivándolo.
Entonces lo derivo y al momento de hacer la derivada, eso me queda 5 por la derivada del voltaje del inductor menos 5 por la derivada del voltaje del capacitor más 92 sobre 13, ya sustituyendo L, multiplicado por V sub L de t igual 0, ¿verdad? Y esta es mi ecuación 2.1. Procedemos, ¿verdad? Y vamos a aplicar el operador diferencial a lo que son las derivadas. Aquí tenemos cómo sustituir la primera derivada y la segunda derivada. Entonces vamos a sustituir esta derivada por operador diferencial. Y eso me queda 15 por V sub c de t menos 5 por V sub L de t más 299 sobre 20 por D por V sub c igual a 10 por V sub s. Y ahora aplico el operador diferencial a mi ecuación 2.1, todo lo que son las derivadas. Entonces eso me queda 5 por D por V sub L menos 5 por D por V sub C más 92 sobre 13 por V sub L igual 0. Yo de aquí lo simplifico y despejo para V sub L, quedándome lo siguiente. 5 por D por V sub C, todo eso dividido entre 5D más 92 sobre 13. Y esa la nombré como mi ecuación A. Como aquí tengo V sub L y a mí me están pidiendo el voltaje del capacitor, entonces lo voy a sustituir aquí. Y me queda lo siguiente, al momento de hacer la sustitución, pues esto lo simplifico, hago todo el proceso algebraico y eso me queda 19.435 d cuadrado más 40.508 d más 27.600, todo eso multiplicado por V sub c, igual a 200 por 65D más 92 multiplicado por V sub S, ¿verdad? Y esta es mi ecuación diferencial, hay que simplificarla más. Continuamos y nos llevamos aquí nuestra ecuación diferencial. Nosotros sabemos que estas D pues equivalen a derivadas, entonces vamos a sustituirlas. Aquí ya las tengo sustituidas y multiplicadas todas correspondientemente. Ahora pasamos la ecuación diferencial en su forma estándar y eso nos queda la segunda derivada del voltaje del capacitor más 3116 sobre 1495 por la primera derivada del voltaje del capacitor más 240 sobre 169 por V sub c de t igual a 3200 sobre 169. Si ustedes pueden observar este término, yo lo eliminé. ¿Por qué? Porque es 13.000 multiplicado por la derivada de V sub s. Y V sub s es un término constante que es la fuente de voltaje. Ese es un término constante y la derivada de una constante es 0, ¿verdad? Por eso ya no la incluimos en nuestra ecuación diferencial. Ahora procedemos a encontrar lo que es la frecuencia natural no amortiguada. Nos dice que W sub 0 va a ser igual a la raíz cuadrada de A sub 0 sobre A sub 2. Entonces aquí nosotros podemos ver quién es A sub 2, A sub 1 y A sub 0. Sustituimos y eso nos queda que la frecuencia natural no amortiguada va a ser igual a 1.19168 radianes sobre segundos. Procedemos ahora a encontrar la frecuencia neperiana y nos dice que la frecuencia neperiana va a ser igual a A sub 1 sobre 2 por A sub 2. Hacemos la sustitución de nuestras variables y obtenemos que la frecuencia neperiana es igual a 1558 entre 1495 nepers sobre segundos. Usando nuestra ecuación diferencial vamos a encontrar lo que son las frecuencias naturales y para ello, ¿verdad? Hacemos 0 la parte derecha de nuestra ecuación diferencial. Entonces tenemos la siguiente ecuación, s cuadrado más 3116 sobre 1495s más 240 sobre 169 igual 0. Resolvemos esa ecuación
Y nos queda que las frecuencias naturales van a ser igual a menos 1558 sobre 1495 más menos 0.57798 y, ¿verdad? Siendo esta la parte imaginaria y esta la parte real. De esta forma nosotros determinamos que es un caso subamortiguado. Ahora, la respuesta natural tiene la siguiente forma, ¿verdad? Siempre la respuesta natural del voltaje del capacitor. W representa la parte imaginaria y alfa representa la parte real. Sustituimos eso y nos queda que el voltaje del capacitor en su respuesta natural va a ser igual a K por E a la menos 1558 sobre 1495T por el coseno de 0.57798T más phi. Analizamos ahora lo que es la respuesta forzada, ¿verdad? Y vamos a trabajar con la parte derecha de nuestra ecuación diferencial. Nosotros podemos observar, es un término constante. Y acá tengo la forma cuando es un término constante, ¿verdad? También recordemos que ninguna frecuencia de la solución particular supuesta B sub P es frecuencia de la respuesta natural asociada. Entonces podemos observar que B sub P de T es igual a es el término constante, acá lo tengo representado lo que equivale. Derivamos esta ecuación y nos queda que la primera deriva de 0, la segunda deriva de 0. Y ahora, ¿verdad? La vamos a sustituir en nuestra ecuación diferencial, haciendo la sustitución en la ecuación diferencial por esta derivada, la segunda derivada de 0, aquí lo tengo representado, más este valor por la primera derivada, que también es 0, más este dato por la constante A, igual a 3200 sobre 169. Despejamos para A y obtenemos que A equivale a 40 sobre 3, ¿verdad? Y esta es nuestra respuesta forzada. B sub P de T va a ser igual a 40 sobre 3 voltios, ¿verdad? Y esto representa la respuesta forzada del voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor, ¿verdad? En el tiempo está dado por la respuesta natural más la respuesta forzada. Entonces sustituimos, ¿verdad? Esta es nuestra respuesta natural y esta es nuestra respuesta forzada. Entonces V sub C de T va a ser igual a K por E a la menos 1558 sobre 1495T por el coseno de 0.57798T más phi más 40 sobre 3, ¿verdad? Y este es nuestro voltaje del capacitor en el tiempo. Proseguimos, ¿verdad? A encontrar la constante K y el ángulo phi. Y para ello, ¿verdad? Vamos a trabajar con lo que son las condiciones iniciales, el voltaje del capacitor en 0 y la derivada del voltaje del capacitor en 0. Este ya lo conocemos, el voltaje del capacitor en 0 ya lo conocemos, pero la derivada no. Tenemos esta ecuación que hay valores que de verdad no los conocemos, pero los podemos sustituir por su equivalente. Tenemos esta otra ecuación, ¿verdad? Ya sustituyendo la corriente del capacitor y tenemos un V sub L de T. También tenemos esta otra ecuación, ¿verdad? De aquí nosotros podemos despejar para V sub L de T y sustituirla en esta. Entonces despejamos y obtenemos que V sub L de T va a ser igual a 5 por V sub C de T menos 23 por I sub L de T, todo eso sobre 5. Lo sustituimos, hacemos todo el cálculo correspondiente y despejamos para la primera derivada del voltaje del capacitor y eso va a ser igual a lo que tenemos aquí, 20 sobre 299 por 10 por V sub S menos 10 por V sub C de T menos 23 por I sub L de T. Todos estos valores nosotros ya los conocemos. Entonces proseguimos y los sustituimos y obtenemos que la derivada del voltaje del capacitor en 0 es igual a 3570 sobre 299 voltios sobre segundos. Conocemos las condiciones iniciales, ¿verdad? Procedemos a establecer un sistema de ecuaciones. Para ello pues voy a derivar el voltaje del capacitor
Y al momento de derivarlo tengo la siguiente expresión. Ahora evalúo estas dos expresiones en cero, ¿verdad? Y lo igualo a los valores que encontré en las condiciones iniciales. Al momento de evaluar la primera expresión en cero, nos queda k por el coseno de phi más 40 sobre 3 igual a 1, que 1 es el voltaje del capacitor en cero. Al evaluar la segunda expresión nos queda menos 1558 sobre 1495K por el coseno de phi menos 0.57798K por el seno de phi igual a 3570 sobre 299, que es la derivada del voltaje del capacitor. Ahora desarrollo este sistema de ecuaciones y obtengo que phi es igual a menos 7.300 y que k es igual a menos 12.43. Sustituimos, ¿verdad?, estos valores encontrados en nuestra ecuación del voltaje y tenemos que V sub c de t va a ser igual a menos 12.43 por E a la menos 1558 sobre 1495T por el coseno de 0.57798T menos 7.300 más 40 sobre 3, ¿verdad? Y esos son voltios. Ahora ya hemos encontrado nuestro voltaje del capacitor en el tiempo, ¿verdad? Ya con nuestras constantes y con nuestro ángulo de desfase. Ahora encontramos el voltaje, ¿verdad?, evaluado en 126 milisegundos. Sustituimos esos datos y nos queda que el voltaje del capacitor en 126 milisegundos es igual a 2.5194 voltios, ¿verdad? De esa forma hemos llegado nosotros a la conclusión de nuestro ejercicio. Aquí tengo nuestro resumen del inciso A, el inciso B y el inciso C. Cualquier duda o sugerencia pueden encontrarme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en los comentarios de YouTube. Nos vemos en el próximo video.